Hola, muy buenos días. Qué lindo es poder compartir con ustedes en esta mañana el tiempo de la palabra de Dios, el tiempo de estudio con ella. Doy gracias a Dios por el privilegio de poder tener de hablar, de poder estudiar, de poder profundizar en sus escrituras y poder llegar ante ustedes por medio de un video. ¿eh? Si escuchan a mis hijos, estoy grabando en la pieza. Ellos están en la cocina. Espero que aguanten el mayor tiempo posible. Eh, Así que bueno, ellos están muy bien, muy bien, muy bien. Creciendo muy rápido. Juan Manuel ya en su último año de jardín. Santi ya para pronto cumplir 2 años. Entonces el tiempo pasa muy rápido. Vuela. Pero están muy bien, gracias a Dios. Muy, muy sanos. Muy sanos. Brenda también. Muy bien. Agradecer a cada uno de ustedes por sus oraciones, por las ofrendas. Gracias a Dios sirviendo en el ministerio, acá en Palabra de Vida. Gracias a Dios, Dios permite darnos salud. Hasta ahora no nos hemos enfermado, no nos tocó a nosotros. Venimos ahí esquivando al virus por diferentes lugares. Pero bueno, agradecidos a Dios por el cuidado que tiene con nosotros. En esta mañana quería traerle una predicación, un estudio. Algo que siempre hago con Juanma antes de irse a dormir, contarles historias. Historias de la Biblia, a veces inventadas. Me pide historias inventadas. Tengo muy buena imaginación para inventar historias, así que... pero a veces le digo, no, bueno, basta de historias inventadas. Y vamos a contar alguna historia de la Biblia. Y bueno, me puse a pensar en la historia de David, ¿no es cierto? Cuando él se enfrenta al filisteo. Y yo le explicaba a él que como él no era un hombre de batalla, no era un hombre, no era un soldado, no era un simple muchacho, pastor de ovejas, que obtuvo la victoria y que derrotó a un gran soldado, a un gran gigante filisteo, con un armamento increíble, con una fuerza increíble también. Pero bueno, ahí mientras uno cuenta la historia, uno va tratando de que se vaya imaginando la escena, ¿no es cierto? Pero bueno, yo veía en el momento ese que David va hasta la orilla del arroyo y recoge 5 piedras lisas. A cada una de esas piedras le puse como un título, como una frase, ¿no es cierto? Para poder aplicarlas a nuestra vida. Si bien muchísimas veces nos enfrentamos con grandes gigantes, nos enfrentamos con grandes circunstancias, pero tenemos ahí un arma, tenemos ahí algo en el cual nos puede dar la victoria. La victoria de David fue esa primer piedra lisa que fue clavada en la frente del gigante y cayó muerto al instante, ¿no es cierto? 5 piedras lisas, dice la Biblia, que él recogió. Si me hubiese tocado a mí, hubiese buscado más piedras lisas. Con 5 quizás me quedaba corto. Pero bueno, 5 piedras lisas. Ya a cada piedra yo le puse un título, una frase, para poder aplicar a nuestras vidas, ¿no es cierto? Para aplicar a nuestras vidas. Así que bueno, vamos a orar en esta mañana y dejar este tiempo en las manos de Dios. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, por la salvación que podemos disfrutar en Cristo Jesús. Y también pido este tiempo para que tú hables a nuestros corazones. Señor, tu Santo Espíritu haga una obra en nuestros corazones. Podamos renovarnos. Señor, podamos crecer, podamos conocerte. Padre, te pedimos que tú hables a nuestras vidas. En nombre de San Jesús. Amén. Bien, entonces en esta mañana la cita es 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 al 51. Y ahí podemos leer que dice en 1 Samuel capítulo 17, versículos 38 al 51, dice:
Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Recuerden que era un pastor de ovejas. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano, con el que siempre andaba, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice: y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David. Y David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en su bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo, y lo mató, sin tener David espada en su mano. Verdaderamente que detrás de todo esto estaba la persona de Dios, ¿no es cierto? Un milagro que si uno lo ve dice, no lo puedo creer, es asombroso, ¿no es cierto? Una persona que no estaba capacitada para la batalla, una persona que haya obtenido esa victoria. Leyendo uno de los estudios decía que la velocidad a la que salía la piedra lisa, era la velocidad casi de un arma de fuego. El impacto en la frente, era el único lugar donde tenía al descubierto el impacto en la frente, fue al igual que un arma de fuego, como un balazo. Por eso dice que cayó sobre su rostro en tierra. Fue algo único, pero podía ver que él introdujo 5 piedras, y entonces yo a cada piedra le puse un título, una frase. Viendo en lo que dice David, vemos el primer título para esa piedra, yo le puse confianza en el nombre del Señor. Confianza en el nombre del Señor. Dice ahí el versículo 45. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Interesante, ¿no? Porque uno dice, el poder de una lanza, el poder de una jabalina, el poder de una espada, el daño que puede causar, ¿no es cierto? El poder de una espada, una jabalina, una lanza. Pero David dice: vos venís a mí con todo eso, pero yo tengo algo mucho más superior. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es Jehová Sabaoth, uno de los nombres compuestos de nuestro Dios, ¿no es cierto? Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, el que pelea por mí, el que pelea por mí, el que tiene a cargo suyo un ejército
de miles de millones de ángeles. De miles de millones de ángeles. Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Y Él fue el que dio la victoria. Y saben una cosa, nosotros debemos poner toda nuestra confianza en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Ahora, si estaría lindo para buscar y hacer un estudio con todos los nombres de Dios, ¿no es cierto? Su significado, sus versículos, ver cómo lo podemos aplicar a mi vida. Pero yo busqué dos nombres acá sobre los nombres de Dios. Por ejemplo, tenemos el Dios Altísimo, el Elión. El Dios Altísimo es el Dios soberano en quien podemos colocar toda nuestra confianza. ¿Por qué? Porque tiene absoluta supremacía sobre toda la creación. El Dios soberano, el Altísimo, en los cielos y en la tierra, en quien podemos colocar toda nuestra confianza. Así como lo hizo David, ¿no es cierto? David colocó toda su confianza en el nombre del Señor, en el Señor de los ejércitos. Toda su confianza estaba depositada en Él. Él no confió en ninguna otra cosa, porque leímos anteriormente que el rey Saúl quiso colocarle toda esa armadura y dijo, yo no practiqué para esto, no puedo ni andar, no puedo ni moverme, es incómodo. Déjame a mí como yo hago mientras pastoreo las ovejas, como ando en el campo. Déjame a mí. Pero David nunca se la creyó, sino que él depositó toda su confianza en la persona de Dios. Jehová de los ejércitos. Uno de los nombres, como dijimos, el Elión, el Dios Altísimo. El Dios Altísimo, el que tiene supremacía sobre todo el resto de las cosas. Pero también veía ahí el Roy, el Dios que todo lo ve. El Dios que todo lo ve. El Roy. No existe ninguna circunstancia, no existe nada en nuestra vida, en nuestro alrededor, que escape de la vista de Dios, de su conocimiento y de su cuidado. Dios me conoce y sabe cuáles son mis problemas, cuáles son mis circunstancias, cuáles son aquellos gigantes en los cuales me tengo que enfrentar día tras día. Y así como David depositaba toda su confianza en el nombre de Dios, nosotros también debemos depositar toda nuestra confianza en lo que Dios es, en su nombre. Si no, ¿en quién? ¿En quién voy a depositar mi confianza? ¿En qué persona que todo lo ve? ¿En qué persona que es el Altísimo? ¿En qué persona que es el Señor de los ejércitos, que tiene millares de ángeles? Millares de ángeles que cumplen una función. Y ahí vieron cuando dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y nosotros quizás en circunstancias adversas, como se encontraba ahí el pueblo de Israel, amenazado por los filisteos y que estaban con temor, estaban escondidos, no sabían qué iban a hacer, una persona se puso en medio y Dios le dio la victoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque confiaba en el nombre de Dios. Confiaba en el nombre de Dios. Sabía que Él iba a dar la victoria. Tenía la seguridad. Porque dice, tú has provocado a Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré. Yo te venceré. Confianza. Confianza. Ahora, no solo confiaba en el nombre del Señor, sino que también vemos que él confiaba en la palabra de Dios. Confiaba en lo que Dios decía. Cuando hablamos de la palabra de Dios, vemos ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y que penetra es como ese bisturí
que un cirujano utiliza para cortar y poder llegar hasta donde tiene que operar, ¿no es cierto? Ese bisturí que tiene un filo increíble, que abre, que corta, que penetra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y verdaderamente que David conocía, obviamente no tenían la palabra de Dios, pero tenían todo lo que era la parte del Antiguo Testamento, el Pentateuco, y conocía de cómo Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cómo habían cruzado el Mar Rojo, cómo habían conquistado la tierra prometida. Conocía de la palabra de Dios y sabía que la palabra de Dios se cumplía al pie de la letra. Pero dice ahí en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dos características veía acá. Es viva, porque se refiere a su origen divino, con poder para permanecer efectiva, que causa un efecto, y trasciende a pesar de las épocas, trasciende a pesar del tiempo, trasciende a pesar de las personas que la van leyendo, van muriendo y pasan eras, pasan tiempos, y la palabra de Dios trasciende, es viva, es viva. La Biblia es relevante, es importante, es suficiente, es completa y se adapta a la época actual. ¿Vieron? A veces uno abre la Biblia y quizás la época es de la época antigua, de los jueces, y uno lee y dice, pero es lo que está pasando hoy en día también. Es lo que está pasando. Porque la palabra de Dios es viva, permanece. En la humanidad donde vivimos, era viva para aquel tiempo, la palabra de Dios, para hoy es viva y para el futuro. Para el futuro. La palabra de Dios es viva porque viene del Dios eterno. Del Dios eterno. Primera Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria de los hombres como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuántas personas quisieron destruir y borrar de la faz de la tierra la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo de comunismo, no? En Rusia, Rumania, Ucrania, todos esos países que vivieron comunismo y prohibieron la palabra de Dios. Leí el testimonio de una persona que él contaba que estuvo más de 14 años preso por causa de predicar la palabra de Dios y el comunismo lo tenía preso, y la única forma que tenía él de mantener la palabra de Dios viva en su mente era por lo que había memorizado. Era por lo que había memorizado. La palabra de Dios es viva. Por más de que venga gobierno tras gobierno y pongan prohibición, jamás van a poder borrar de la faz de la tierra a la palabra de Dios, porque es la palabra del Dios eterno, del Altísimo. Salmos capítulo 19, versículos 7 al 10, dice así, con respecto a la palabra de Dios, va a hablar acerca del efecto que causa, ¿no es cierto? Salmos 19, versículo 7 al 10, dice, fíjense, dice, la ley de Jehová, hablando de la palabra, es perfecta porque convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado.
y dulce más que miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. La palabra de Dios es viva, pero no solo es viva, sino que también es eficaz, porque se cumple perfectamente lo que está escrita. Su propósito se cumple porque proviene de Él. Proviene de Él. La palabra de Dios actúa en nosotros. Es eficaz. Produce un cambio. Dice ahí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, que es nuestro alimento espiritual. Dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me guarda del pecado. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16-17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios me capacita. La palabra de Dios capacita. Por eso, para vencer frente a un conflicto, debo confiar en el nombre de Dios, pero también debo confiar en lo que dice su palabra. Confiar en lo que dice su palabra. Otra frase que puede estar viendo, recuerden que son 5, 5 piedras que tenía, ahí son 5 frases las que vamos a ver. Primero era confiar en el nombre de Dios. Segundo es confiar en la palabra de Dios. Confiar en la palabra de Dios porque es viva y es eficaz. Y es lo único que tenemos. Es la única forma en la que Dios habla con nosotros, a través de su palabra. Pero también, en tercer lugar, vemos confianza en el poder de la oración. Confianza en el poder de la oración. La Biblia no dice ahí que David oró en ese momento. No dice. Está detallando lo que sucede en esa batalla, lo que sucede en ese sentido. Pero de seguro, Dios tenía en su mente presente. David tenía a Dios presente en su mente. En ese momento. Pidiendo y clamando a Dios para que le dé la victoria. En una oración personal. Pero Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, por nada estéis afanosos, desesperados, que me quita el sueño, que me quita el gozo, que me quita las ganas de vivir. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Poné delante de Dios ese problema, ese conflicto, esa dificultad, ese temor. Recuerden, ahí en ese tiempo el pueblo de Israel estaba temeroso de ver al gigante salir cada día y desafiar a los filisteos. Y dicen, que venga uno, que venga uno. Estaban todos temerosos, viendo de lejos. Pero David fue el que se plantó ahí frente y dijo, yo voy a ir. Yo voy a ir. ¿Por qué? Porque David tenía confianza plena en que Dios le iba a dar la victoria. ¿Por qué? Porque conocía de su nombre, conocía de la palabra de Dios y tenía la confianza segura que Dios le iba a dar la victoria. ¿Por qué? Bueno, porque la oración es parte de la comunicación que nosotros tenemos con Dios. Salmos capítulo 5, versículo 3, escribe David, pone, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquel David, aquel David que Dios le dio la victoria frente al filisteo, dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Era un hábito, la oración que David tenía con Dios. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré la respuesta. La oración es comunicación plena con mi Dios. Mi relación con Jesús y con Dios se va a ver fortalecida si me comunico con Él de manera franca y si me comunico de Él con frecuencia. ¿Yo cómo obtengo
una relación fraternal y con un amigo? ¿Cómo desarrollo una buena amistad con una persona? Cuando paso tiempo con ella, ¿no es cierto? Cuando hay una comunicación fluida. Yo no puedo decir, sí, tengo un mejor amigo que hace 4 años no hablo con él. No es tu mejor amigo. Si hace más de 4 años que le hablas con él, no es tu mejor amigo porque no, en 4 años te perdiste todo. Te perdiste todo. Entonces, vemos que la oración es mi relación que yo voy a tener con Dios. Mi relación. La oración establece un vínculo. La oración establece... ¿Cuánto nos cuesta tener que hablarnos por una cámara? ¿Cuánto nos cuesta tener que prender la computadora a un Zoom y estar en casa sentados y no poder tener un vínculo cara a cara como hacíamos en la iglesia? ¿Cómo se extraña eso? El poder hablar, el poder comunicarse de una manera normal. Pero bueno, ahora lo tenemos que hacer a través de una cámara, esperando en Dios que pronto esto termine. Pero la oración establece un vínculo entre el Señor y yo. Te encuentres donde te encuentres. Ahí David estaba en el campo de batalla. Vos no sé en qué campo de batalla y yo no sé en qué campo de batalla me puedo encontrar. ¿En qué situación? Pero en cualquier lado, mi confianza tiene que estar puesta en el poder de la oración. Y ¿saben una cosa? La oración siempre altera las circunstancias. Frente a una adversidad, frente a una circunstancia, la oración con poder, con fe, no dudando nada. La oración siempre altera las circunstancias. Altera las circunstancias. El mayor ejemplo que uno ve en la Biblia, ve ahí en Daniel capítulo 6, versículo 10, ¿no es cierto? Ahí estaba el grupo de sátrapas tratando de sacar a Daniel de lado. Veían que todo le iba bien, buscaban ocasión alguna para poder acusarle, pero veían que era una persona íntegra, una persona intachable. Pero ahí ese grupo de gobernantes y sátrapas dijeron, en algo lo vamos a hacer caer. Vamos a hacer que deje de adorar a su Dios. Y vamos a sacar un edicto y decirle al rey Darío que lo firme. Que cualquier persona en el lapso de 30 días que pida algo a otro Dios y no sea a ti, rey Darío, sea echado al foso de los leones. Cuando Daniel escuchó el edicto del rey, ¿qué hizo? Abrió sus ventanas y mirándose a Jerusalén, oraba 3 veces al día como lo solía hacer antes. No es que lo hizo ahora para desafiarlo y diga, ¿usted no me deja orar? Ahora voy a orar 3 días. Porque me la aguanto, voy a orar 3 días. No, como lo solía hacer antes. Siempre lo hacía. Oraba. Y esto trajo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? El rey Darío, con todo el lamento del mundo porque lo quería, dio la orden de ser echado al foso de los leones. Pero dice ahí Daniel que mientras estaba en el foso de los leones, un ángel cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño. Y obviamente, la oración altera las circunstancias totalmente. Altera las circunstancias totalmente. De una manera única, porque es Dios obrando. Dios obrando. Es interesantísimo la oración. A veces recuerdo a los días martes de oración, cuando venía Don Farías, cómo él se acordaba de cada una de las personas de oración. La tía Elena siempre anotando todos los motivos y orando. La tía L. Mi abuela que siempre oraba. Entonces, el poder de la oración es clave. Confianza en el poder de la oración. Confianza en el poder de la oración. Cuarto, confianza en la voluntad de Dios. Confianza en la voluntad de Dios. 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. Ahí hablaba David y le decía a Saúl lo siguiente. Le decía, dijo Saúl desde el 33, dice,
Dijo, dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra de su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David tenía la firme convicción de que Dios le iba a dar la victoria. Tenía plena confianza en la voluntad de Dios para ese momento. Tenía la plena confianza. Dios ya tenía un plan preparado para la vida de David. Y Dios tiene un plan preparado para tu vida y para la mía. Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Dios tiene un propósito. Nosotros debemos poner plena confianza en la voluntad de Dios para mi vida. Cuando vine a estudiar el Instituto Bíblico, recibí una vez una carta de Marcelo Janco que me había escrito, y él me había dicho con sabias palabras, me dijo, Pablo, mirá, vas a ir a estudiar, te vas a ir a preparar, pero eso no es lo importante. Lo importante es que estés en el centro de la voluntad de Dios. Lo importante es que estés en el centro de la voluntad de Dios. No a un costado, no fuera de la voluntad de Dios, no mirando desde lejos. No, estate en el centro de la voluntad de Dios para que Dios obre en tu vida. Y ese siempre fue el deseo de mi corazón. El de estar en el centro de la voluntad de Dios y confiar en la voluntad de Dios que tiene para mi vida. Porque ¿en quién otro puedo confiar? Si Él quiere lo mejor para mí. Porque dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para David era que ese día se enfrente a ese gigante, cuando ninguno de los que estaban alrededor se quería enfrentar. Pero Dios le dio la victoria. Dios tenía una voluntad, tenía un propósito específico, y David sabía que le iba a dar la victoria. Tengo que confiar en la voluntad de Dios. A veces queremos tratar de entender la voluntad de Dios. Queremos tratar de entenderla. Pero Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacerla. No la quiero entender porque a veces no la voy a entender. A veces no la voy a entender. No, pero yo quiero saber cuál va a ser el propósito porque si no, no lo hago. No. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, el salmista. Enséñame a hacer tu voluntad. Yo debo estar en el centro de la voluntad de Dios. Y ahí voy a poder experimentar. Voy a poder experimentar los milagros que Él hace con mi vida. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Solamente debo confiar. Confiar en la voluntad de Dios. El gigante que tengo adelante quizás es enorme. Quizás el gigante que tengo adelante digo, esto es imposible. Yo, Pablo, que obtengo una victoria sobre esto, yo no lo puedo hacer. Y no, yo no. Yo no, soy un vil pecador. Pero poniendo mi confianza en el nombre de Dios, poniendo mi confianza en la palabra de Dios, confiando en que la oración tiene poder para cambiar las circunstancias, y confiando en que Dios tiene preparado lo mejor para mi vida, y que su voluntad es agradable, buena y perfecta, ahí yo enfrento a ese gigante. Ahí yo enfrento a ese gigante. El tiempo corre, pero es lindo poder ver ejemplos de personas. Daniel capítulo 3, versículo 14, versículo 18, tenemos los amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Recuerdan? Otro edicto. Otro edicto. Que
que todos se tenían que postrar frente a la imagen, ahora ya con Nabucodonosor. Y aquel que no se postrara a la imagen sería lanzado al lado del fuego. Los amigos de Daniel, una confianza absoluta en la persona de Dios, una confianza plena en la voluntad de Dios. Me encanta cuando lo leía, me encanta, porque las frases que utilizan, capítulo 3, versículo 14 al 18, dice: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír del son, de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Terrible, ¿no es cierto? La confianza en la persona de Dios frente a un rey, Nabucodonosor, Dice: no es necesario. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco os adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Increíble, ¿no es cierto? Confiaban plenamente en la voluntad de Dios para su vida. Dice: pero no, ni loco voy a desobedecer a lo que Dios dice. ¿Cómo me voy a postrar frente a una imagen? No, yo ante el único que me postre es ante Dios, y Dios tiene una voluntad para mi vida, aunque esto me cueste la vida, porque sé que es la voluntad de Dios que tiene para mí. Increíble, ¿no es cierto? Porque son arrojados al horno de fuego, y dice que después, bueno, cuando lo sacan, ni olor a humo tenían. Vemos cómo la voluntad de Dios, ellos confiaron plenamente en lo que Dios tenía para su vida, plenamente. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo no confiar en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas? Sería nuestro ego y nuestro orgullo altísimo el no confiar en lo que Dios tiene preparado para mí. En un Dios que es amoroso, en un Dios que está presente, que es fiel, que es misericordioso. ¿Cómo no confiar en la voluntad que Él tiene para mi vida? Y por último, ponía ahí algo que me va a dar la victoria sobre el enemigo, la victoria sobre aquel gigante, lo cual tengo que vencer, es la confianza en la comunión con mis hermanos. Es la confianza en la comunión que yo tengo con mis hermanos en Cristo, en la iglesia. En la sociedad que vivimos hoy en día es recontra normal ser individualista, ser egoísta, ser egocéntrico, empezar: no, yo puedo, no, ¿qué le voy a andar contando a aquel de mis debilidades o de mis problemas? ¿Qué le voy a contar a aquel de cuál es aquel gigante que tengo que vencer o aquella circunstancia? No. ¿Y saben qué pasa? Ese espíritu a veces afecta a cada uno de nosotros y no somos egocéntricos. Pero vemos Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lamentablemente no lo podemos hacer en este tiempo, ¿no es cierto? Pero cuánto deseamos, ¿no es cierto?, poder charlar después de las reuniones, poder compartir como hacíamos antes, cuando estábamos en la cocina después de la Santa Cena, y poder tomar unos mates ahí, compartiendo todos juntos en coinonía. Dice el Salmista 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Esa palabra armonía quiere decir combinaciones de sonidos simultáneos
que aunque diferentes, resultan acordes. Una armonía. Una armonía donde hay un mismo pensamiento, un mismo sentir con respecto a nuestro buen Dios. Esa armonía que llevó a la iglesia primitiva, aquellos primeros cristianos, en Hechos capítulo 4, los cuales dice que estaban todos juntos y ponían todas las cosas en común, que oraban. Recuerdan al principio que yo leía acerca de que habían orado y en el lugar donde estaban había temblado el lugar. Bueno, la importancia de guardar la unidad en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. Qué importante es poder tener comunión con los hermanos. Qué importante. Ojalá Dios quiera que pronto podamos reunirnos. Porque personalmente a mí el Zoom me tiene mal. Me tiene mal. No puedo engancharle todavía el poder hablar por Zoom. Cuando quiero hablar, habla otro, se superpone el sonido, no se puede cantar. A mí personalmente no me gusta para nada. Prefiero viajar los 110 kilómetros hasta Buenos Aires todos los fines de semana para poder ver y hablar cara a cara con cada uno de ustedes. Pero confianza en la comunión de mis hermanos. Y esto es importante. Si usted está atravesando un momento de dificultad, usted está en el campo de batalla, no dude en compartir con un hermano. No dude en que podemos orar como hermanos. Imagínense la importancia de la oración en conjunto. Y este es el deseo que quería compartirles a cada uno de ustedes. Porque primero lo atesoré en mi corazón y lo guardé en mi corazón. El de poder compartir con cada uno de ustedes. Es lindo poder revisar el WhatsApp y ver... estén orando por tal cosa, estén orando por este hermano. Es gratificante y me da un gozo el poder escuchar las noticias de Dante cada mañana y ver cómo él va mejorando su estado de salud y ver cómo va obrando Dios de una manera milagrosa. Ahora, hay cantidad de hermanos orando por Dante. Yo pensé que éramos nosotros solos o alguna iglesia del sur. Pero cuando estábamos acá el otro día en el equipo de trabajo en mantenimiento, una de las personas me dice, oren por Dante. Le digo, ¿lo conocés? Sí, hace muchísimos años que lo conozco a él, porque él me hospedaba cuando iba al sur. Nosotros también como iglesia estamos orando mucho por él. Y es un montón de hermanos orando por una persona y viendo cómo Dios obra. Así que hermanos, es el deseo de mi corazón. El deseo de mi corazón. Que podamos conocer el nombre de Dios, conocer y tener confianza en su palabra, poder confiar en el poder de la oración, poder confiar en la voluntad de Dios y poder confiar en mis hermanos, porque necesito de cada uno de ellos, de sus oraciones, porque es lo que nos sostiene. Somos un cuerpo y estamos en un mismo cuerpo cumpliendo diferentes funciones. Necesitamos de las oraciones. Así que hermano, yo no sé en qué campo de batalla se encuentre, en qué circunstancias, pero David se encontró en una dificilísima, frente a un gigante enorme, con toda la armadura, preparadísimo para todo. Pero David tenía algo a favor. Tenía a Dios de su lado. Y usted y yo tenemos a Dios de nuestro lado. Así que tenemos todo lo que necesitamos para obtener victoria en el campo de batalla. Oramos. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Te damos gracias por tu bendito nombre. Te damos gracias porque tú tienes algo preparado enorme para nosotros. Esa es tu voluntad. Y Padre, queremos agradarte con nuestras vidas.
Queremos buscarte cada día por medio de la palabra. Queremos buscarte cada día por medio de la oración. Y Padre, es el deseo de mi corazón el poder conocerte más y más. Porque teniéndote a ti, no necesito nada más. Tú eres todo, Dios. En tu nombre oramos. En el nombre de Señor Jesús. Amén.